En este video hablaremos acerca de la distribución normal, y para poder comprender muy bien qué es una distribución normal, acá se tiene varias personas y lo que se desea es determinar la estatura de cada una de ellas. Entonces lo que hacemos es medir la estatura de cada una de estas personas para poder determinar la media de las estaturas de este grupo de personas. Primeramente definimos nuestro sistema de coordenadas donde tenemos estatura versus el número de personas, y acá es donde nosotros empezamos a colocar todas las medidas de las personas. Y como se puede apreciar, acá se tiene justamente las estaturas de las personas, y como se puede apreciar, ahí se tiene una media que es de 168. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría de las personas que se ha medido su estatura está entre 168 centímetros. Y también podemos observar acá en la gráfica que se tiene personas, pocas personas que miden 145 centímetros como 2 metros, ¿no? O 200 centímetros. Y también se puede apreciar que tenemos personas más o menos de los que llegan a medir 165 centímetros, como se puede apreciar ahí en la gráfica. Y como se puede ver, el aspecto que nos llega a mostrar justamente esta gráfica de acuerdo a las estaturas y al número de personas es justamente la famosa campana de Gauss. La campana de Gauss es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos, que estos se reparten en valores bajos, medios y altos. En nuestra gráfica, valores bajos podrían ser aquellas personas que miden 145, valores medios podría ser aquellos que miden 165 o 190, y valores altos podría ser aquellos que miden 168 centímetros. Y como se puede apreciar, estos valores crean un gráfico de forma acampanada y simétrica con respecto a un determinado parámetro. Y todo esto se debe gracias al famoso Carl Friedrich Gauss, quien realizó un estudio con respecto al comportamiento de las estaturas de las personas. Y como se puede apreciar, la forma que se llega a encontrar es justamente la forma de una campana. En la famosa campana de Gauss hay dos características muy importantes que nosotros tenemos que reconocer, que es la media poblacional y la desviación típica o desviación estándar. La desviación típica o la desviación estándar se tiene en dos casos. El primero se refiere a una situación heterogénea. Eso significa que una desviación típica heterogénea es cuando los datos se encuentran muy alejados de la media. A eso nos referimos con una situación heterogénea, donde la desviación típica se encuentra alejado, o sea, donde los datos se encuentran alejados de la media. Y el otro caso vendría a ser una situación homogénea. Eso significa que los datos se encuentran mucho más cerca de la media, y como se puede apreciar, ambas campanas, como se puede ver, notan una diferencia de acuerdo al comportamiento de la gráfica. Esos son los aspectos que uno tiene que considerar con respecto a la desviación típica. Datos alejados, que nos referimos a heterogénea, y datos muy cerca de la media, que nos referimos a homogénea.
Una vez que nosotros identificamos bien el comportamiento de lo que es la desviación típica, ya podríamos definir bien lo que es una distribución normal. La distribución normal es una distribución con forma de campana donde la desviación típica con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Y ahí tenemos justamente cómo se debe anotar la distribución normal, ¿no? Que es una n mayúscula y luego entre paréntesis tenemos la media, que es el símbolo de la mu, y lo que es la desviación típica. Y esos datos se encuentran ahí en nuestra gráfica, ¿no? La media poblacional y lo que es la desviación típica. Y para poder determinar y comprender bien y cómo determinar la distribución normal, se tiene acá un ejemplo donde nos indica: considerando los siguientes datos sobre las estaturas en centímetros, se tiene acá, como se puede apreciar, se tiene 10 datos de 10 personas sobre las estaturas, que vendrían a ser 140, 150, 160, 170, 180, 150, 160, 170, 160 y 160. Y lo que nos piden determinar es la distribución normal sobre las estaturas. Primeramente, lo que nosotros hacemos es trabajar con nuestra tabla, como se puede apreciar ahí en la pantalla. Acá tenemos en la columna X sub I los 10 datos, y en la siguiente columna tenemos la resta de cada dato con respecto a la media y elevado al cuadrado, ¿no? Como se puede apreciar. Y una vez calculado esos datos, lo que nosotros hacemos es primero identificar, donde n para nosotros son 10 datos. La media vendría a ser para nosotros la suma de los 10 datos dividido entre 10, que vendría a ser 160, y luego ya podríamos determinar lo que es la desviación típica o desviación estándar. Teniendo lo que es la desviación típica y la media poblacional de este conjunto de datos, la gráfica se representaría de la siguiente manera. Ahí, como se puede apreciar, se tiene la gráfica, y en la gráfica, ¿qué es lo que se puede apreciar? La media, después de realizar nuestros cálculos, es de 160, y como se puede apreciar, la media es 160, y de acuerdo a nuestros datos, el número de personas, en este caso vendrían a ser 4 personas son los que tienen esa estatura. Luego también tenemos las medidas de 150 y 170, como se puede apreciar. En esos casos tenemos a 2 personas que tienen justamente esa estatura, ¿no? De 150, que son 2 personas, y 170 de la misma manera, que son 2 personas. Y luego también se puede apreciar que tenemos una persona que mide 140 y otra persona también que mide 180. Y de acuerdo a esos datos, en la gráfica se puede apreciar que se tiene la forma de una campana de Gauss, donde ya se ha identificado lo que es la media poblacional y la desviación típica. ¿Y cuál vendría a ser la distribución normal para nosotros de este conjunto de datos? La distribución normal, de acuerdo a la gráfica que uno puede llegar a apreciar, vendría a ser de la siguiente manera. La distribución normal vendría a ser la media, que vale 160, la desviación típica, que vendría a ser 10.95. Esa vendría a ser la distribución normal de este conjunto de datos.